Abogados. Gracias. En los términos indicados por el licenciado auxiliar de sala, se declara abierta esta audiencia. Procedan a su identificación, por favor, agente. Gracias. Asesor jurídico. Buenas tardes, su servidor, el maestro José Manuel Saucedo Ortiz, para servirle, con datos de identificación ya proporcionados previamente al auxiliar de sala. Tenía otros dos compañeros ahí en el Centro de Justicia Penal Federal. ¿Es cuanto por el momento? Gracias. Adelante. Asesores. Muy buenas tardes, su señoría. Comparece el licenciado en Derecho Fernando Alexis Cruz Reyes. Me identifico con número de cédula 15.068.421, a su vez con identificación oficial, señalando los mismos medios para oír y recibir notificaciones que mi colitigante, sumándome a la representación de la señora Claudia Yacuanto. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece el licenciado en Derecho Mar Ángel Ugarte, con número de cédula profesional 1148-6461, en calidad de consultor técnico, en este caso de la señora Claudia. En calidad de tercera interesada, le hago de su conocimiento que es mi primera intervención. Respecto a los medios para oír y recibir notificaciones, son los mismos de la consultoría técnica, ya que somos de la misma firma. ¿Me acompaña? Su señoría, buenas tardes a todos. Irán Cuauhtémoc, licenciada en Derecho, con cédula profesional número en representación de, actuando en calidad de apoderada legal y asesora jurídica, su señoría. ¿Es cuánto? Gracias. Licenciado, ¿me puede dar cuenta de las identificaciones, por favor? Gracias. Se tiene por identificados a los comparecientes. Bien, en torno a esta audiencia fue solicitada por la señora Claudia. ¿Qué delito está persiguiendo en esta carpeta de investigación? Se investiga el delito de suministro ilícito de hidrocarburo, previsto en el artículo 9, fracción segunda, inciso D, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburo. Y esta carpeta de investigación se instruye en contra de quien resulte responsable. Bien, en un momento vamos a entrar al debate en torno a esta calidad que le asiste a la señora. En tanto, señora, ¿desea nombrar a los asesores que se encuentran presentes para que la representen? Sí, está bien. Gracias. Adelante, maestro José. De este acto acepto el cargo conferido en mi favor y protesto su fiel y leal desempeño. Adelante, licenciado Fernando. En este acto acepto y protesto el cargo conferido. Licenciado Omar. Gracias, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo conferido. Gracias. Se les tiene por aceptado y protestado el cargo que les ha sido conferido. Adelante, asesor jurídico. ¿Quién hará el uso de la voz? Adelante. Su servidor, el maestro Saucedo. Buenas tardes. Los jueces preguntan al Ministerio Público si hay ofendidos, si hay víctimas, si hay imputados. Los agentes del Ministerio Público tradicionalmente responden que no, y lo hacen para que no se debatan este tipo de audiencias. Eso me indica la experiencia, modestia aparte, de 15 años postulando este sistema. Sin embargo, en este asunto, su señoría, primero hubo un cateo en el 2022, hace 3 años. Y segundo, hubo un aseguramiento, ¿sí? Entonces, estamos aquí compareciendo en términos del artículo 1 constitucional y de conformidad con el 14 y el 16, hay un acto de molestia. Hubo un cateo donde hubo un aseguramiento y encontraron algunos objetos en el lugar, y entonces señala gentilmente el honorable representante social que se sigue en contra de quien resulte responsable. Y sí es cierto, nada más que hay un acta de molestia, ¿de acuerdo? Y que no comparecemos en términos del 258. O sea que no requerimos una calidad de ofendido víctima, y tampoco requerimos haber presentado la petición dentro del término de 10 días hábiles para esta impugnación. Esta es distinta. Este es un control judicial, tutela de derechos para una persona tercera al proceso que le han violado sus derechos humanos. Ahorita le voy a dar la información que usted necesita. Sin embargo, quisiera que tomara en cuenta desde ahorita una tesis de jurisprudencia 2.019.849 tribunales colegiados de circuito décima época, del libro 66 mayo del 2019, que reza así:
Aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público. Si se decreta en forma indefinida o su temporalidad se prolonga excesivamente, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Aquí gentilmente comparece la asesora jurídica y representante de P. Sin embargo, la carpeta va a cumplir 4 años en donde pues ya no se ha actuado, ¿no? Y en donde la violación a derechos humanos goza de cabal salud. Dicha violación parece un tren sin frenos. Para ponerla en contexto, le permito informar que se practicó un cateo el 10 de abril de 2022. Es decir, que en 3 meses van a cumplir 4 años. Este cateo se practicó en el domicilio ubicado en calle 5 y ya comparecimos a la sede ministerial, Fiscalía General de la República de Texcoco, para solicitar la devolución y la acreditación de la propiedad, y la más reciente comparecencia fue el 6 de noviembre y 7 de noviembre de 2025. Nosotros peticionamos la presente audiencia al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Nezahualcóyotl por ser el competente el 2 de diciembre de 2025. Resulta y resalta que en principio consideramos, y para esto su señoría había solicitado al honorable juez que requiriera a la fiscalía para que me proporcionara la petición de cateo y la orden de cateo del juez, digo, para estar en igualdad de armas y de condiciones. Sin embargo, ese acuerdito, ese auto proveído, pues no sé, nunca se me notificó, no sé siquiera si se proveyó algo al respecto. La persona que está ahí presente no fue la que practicó el cateo, ni la que se equivocó de inmueble, ni la que ha violado los derechos humanos de mi patrocinada, que le solicitaría con todo respeto se resuelva esta petición con perspectiva de género. Repito, el aseguramiento no puede prolongarse indefinidamente con el transcurso del tiempo y además le están ocasionando daños de difícil reparación a la peticionaria porque no ha podido continuar con el disfrute del inmueble, en el que ya no han practicado diligencias. Ya no se han practicado diligencias. Y considero, su señoría, que procede levantar el aseguramiento y ordenar su devolución a razón de que el aseguramiento contravino lo dispuesto por el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese terreno no es instrumento, objeto o producto de ningún delito. Ni existen huellas o que puedan tener relación con algún delito. En el ámbito legal, los instrumentos del delito se refieren a las herramientas, aparatos, documentos, etcétera. El objeto material es la cosa y el producto del delito se refiere a los bienes. Su señoría, tampoco se cumplió con el numeral 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que nunca nos notificaron ese aseguramiento. A la vez, el arábigo 231, en atención a que tampoco se nos notificó el aseguramiento, y mi representada es la propietaria de los bienes, lo cual acreditó con su calidad de albacea y con el contrato de compra-venta de fecha 3 de enero de 1992. Como dije, el Ministerio Público ya no practicó diligencias, el aseguramiento se hizo sin derecho alguno y además se hizo en ausencia de flagrancia. Hay una tesis que aplica para estos casos que dice: aseguramiento de vehículo por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, el decretario fuera del supuesto de flagrancia delictiva requiere autorización previa del correspondiente juez de control. Como usted sabe, para que haya flagrancia se tiene que encontrar al sujeto
cometiendo el delito, que deflagre la conducta, que brille y que indiscutiblemente se aprecie que está cometiendo un delito. Sin embargo, en ese cateo no hubo ningún detenido y en consecuencia, en mi concepto, pues tampoco hubo flagrancia. Y como no hubo flagrancia, este aseguramiento de vehículo por el Ministerio Público es una técnica de investigación que requiere control judicial previo, ¿sí? Este control judicial nunca hubo. Me explico. El MP pasó por alto el primer párrafo del numeral 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este numeral refiere lo siguiente: actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes, y hace un catálogo de 6. Pero nosotros nos vamos con el primer párrafo, que impliquen afectación a derechos humanos establecidos en la Constitución, como propiedad, casa, habitación, etcétera, ¿no? Entonces, considero que el MP debió, en su caso, haber solicitado autorización al juez de control para poder asegurar, porque hay una afectación a un derecho humano en la Constitución. Por eso digo que este asunto, en el tema de la violación de derechos humanos, goza de cabal salud. Pero además los bienes, ese terreno, no es susceptible de decomiso. Han transcurrido 4 años y no ha sucedido esta situación. Además, no se cumple con lo que disponen los arábigos 246 y 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que en términos del artículo 1 de la Constitución solicito les sean reparados sus derechos humanos de la propiedad y posesión a mí representada. El aseguramiento no se ajustó al 246 y consideramos que al haber acreditado la propiedad procede la devolución del inmueble, su señoría. ¿Es cuánto? Gracias. Únicamente para precisar, licenciado, me está indicando usted que en alguna parte de sus argumentos indicó usted que se hizo el cateo en un domicilio equivocado, pero también me refiere que usted no tuvo conocimiento o no cuenta con la orden de cateo. Entonces, esta afirmación, ¿de dónde la obtiene? No cuento con la solicitud de orden de cateo, ni con la orden de cateo que expide el juez, pero sí tengo la acta circunstanciada de cateo, su señoría. No, quizá no me expliqué muy bien. Sí tengo la orden de cateo. Perdón, tengo la acta circunstanciada de cateo. Perdón. ¿Y por qué establece entonces que es en el domicilio equivocado? ¿Debería usted de contar con la orden del juez para verificar que es diferente al acta? Sí. Sinceramente debo reconocerlo bajo el deber de lealtad que sí, la misma familia me dijo que no era el domicilio. Sin embargo, ahorita que el Ministerio Público me aclare ese punto bajo el deber de lealtad, probidad y debida diligencia, en cuanto al domicilio, si usted así lo considera. Bien. Usted ha solicitado ya a la gente del Ministerio Público, entiendo, la devolución de este inmueble, ¿es correcto? Es correcto, señoría. La gente del Ministerio Público debió realizar algún acuerdo a su solicitud. ¿Cuándo realizó esta solicitud? La última la hicimos el 6 y 7 de noviembre de 2025. ¿Y le contestó la gente del Ministerio Público? Sí, la gente del Ministerio Público nos ha brindado las facilidades necesarias y ha cumplido con su papel de fiscal. Incluso me comentó, y sinceramente ahorita tengo una laguna, no me acuerdo si fue la señorita que está compareciendo, que no podía resolverme porque se había ido en consulta de no ejercicio la acción penal, la carpeta. Sin embargo, para ese entonces, pues ya estábamos al tiempo de presentar la petición y ya no quise perder más tiempo, su señoría. Es así como pasaron las cosas. Gracias. Agente del Ministerio Público, ¿le ha corrido traslado al abogado con el acta de cateo? No, su señoría, en virtud de que solamente
tengo a la señora Claudia como una tercera interesada en relación única y exclusivamente por lo que es a la propiedad y posesión del inmueble a que ha hecho referencia la defensa. Por ese motivo, no se le ha dado el acceso a la carpeta de investigación. La información que el abogado le ha proporcionado es la misma que se le ha dado en un contexto genérico para que tuviera una situación muy amplia respecto a la situación en cómo se ha llevado a cabo y por qué motivo se encuentra asegurado el bien inmueble de la señora Claudia. Cabe precisar, su señoría, que para aclarar un poquito el tema, en efecto, la carpeta de investigación es del 2022. Bajo el deber de lealtad, durante el 2023 y 2024 se realizaron diversas diligencias, todas tendientes a encontrar a lo que era el propietario y o poseedor del inmueble. Por ese motivo, la carpeta de investigación se inicia y se continúa en contra de quien resulte responsable. Y es hasta la fecha del 6 de noviembre del 2025 que el abogado presentó una promoción en la cual solicita, en primer término, que se determine la carpeta de investigación y en segundo, que se le devuelva el inmueble asegurado a su representada. Cabe precisar que durante toda la integración de la carpeta de investigación solamente se le reconoce la calidad de víctima a otra vez que el bien jurídico tutelado por la norma que se encuentra afectado dentro de la presente carpeta de investigación es el patrimonio de la nación. ¿Por qué se asegura? Bien, permítame un momento para que evitemos perder tiempo en argumentos que no tienen nada que ver. En primer lugar, quiero señalar que, contrario a lo que señala el asesor jurídico, esta de acuerdo a sus argumentos, pues no es una audiencia de omisiones del Ministerio Público. En ese sentido, esta unitaria de los argumentos de la asesoría jurídica se advierte que el objeto es la devolución de un inmueble, no es la omisión, porque en primer lugar tendría que existir la petición y en segundo, que la gente del Ministerio Público no hubiera dado contestación, pero hay una contestación. Entonces, vamos a centrar la litis de manera errónea. Creo que se solicitó la audiencia para omisiones del Ministerio Público. No considero que sea una audiencia de esta naturaleza, sino que realmente lo que está solicitando el asesor jurídico es la devolución de un inmueble. Tan es así que está la persona tercera interesada, que es la propietaria de este inmueble. Hay una petición por parte del asesor y en ese caso, en eso se va a centrar esta litis en esta audiencia. En relación a una devolución de inmueble, considero que no es necesario y también resultaría ocioso señalarles una nueva diligencia para para la naturaleza de la audiencia. Están las partes completas que deberían de estar para una diligencia de esta naturaleza en términos del artículo 247 del Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces considero que, salvo que en este momento me refiera a alguna de las partes que no está en condiciones, le daría un receso breve para que se imponga y pueda contestar los argumentos del asesor jurídico respecto a esta devolución de este inmueble. Entonces vamos a centrarnos en eso con independencia de que si la señora no es ofendida y no. La naturaleza precisamente de esta audiencia le permite a la señora pues acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la devolución de este inmueble del cual ella se dice legítima propietaria. Entonces, no aplica en este caso los argumentos que me ha dado agente del Ministerio Público respecto a si tiene o no la calidad de víctima o ofendida. Entonces, vamos a centrarnos en este debate, por favor. Le voy a dar primero la intervención a usted, agente, y después a la asesora de penante. Gracias, su señoría. Cabe mencionar que el objeto asegurado fue porque se encontró en el interior cerca de 19 vehículos con tanques de diversos tamaños, es decir, de 20 y 30 kilogramos de hidrocarburo. El motivo por el que hasta este momento no se le ha devuelto el inmueble a la señora Claudia es porque en fecha 14 de enero del 2025 se le solicitó 4 documentales que para mí son indispensables para solicitar un dictamen en materia de correlación, correspondencia, y esos dictámenes son un requisito interno y obligatorio para poder revolver un bien, y más hablando de un bien inmueble. Se le solicitó la escritura pública, el folio real del registro público de la propiedad, el de alineamiento y número oficial proporcionado por Desarrollo Urbano, así como el plano manzanero y las cuentas catastrales proporcionadas por el Desarrollo Urbano. Con estos 4 documentos, su señoría, estoy obligada a solicitar un dictamen para que la persona arquitecta me diga que estamos hablando del mismo bien
y más aún tratándose del tipo de asunto en específico que conlleva la carpeta de investigación. Para hacer realidad y bajo el deber de lealtad, el licenciado abogado, el maestro Saucedo, me informó vía telefónica el día 25 de enero del 2026 que su representada no contaba con esta documentación. Partiendo de esa información, la de la voz giró los oficios correspondientes a lo que es IFREM y Desarrollo Urbano. Esto con la intención de que si la señora no contaba de manera física con ellos, a mí se me expidieran como autoridad para que yo pudiera solicitar este dictamen. En caso de que las autoridades me informen que no cuentan con esta información, yo lo subo, lo escalono y de nueva cuenta solicito ya la autorización para la devolución, pero tengo que agotar este acto, su señoría. Entonces, no es que no se lo haya devuelto, es que todavía no tengo las condiciones para devolverle el bien inmueble a la señora. ¿Es cuánto? Bien, a ver, agente del Ministerio Público, primero me va a indicar la orden de cateo respecto de qué inmueble se ordenó. Dirección completa, por favor. Sí, su señoría, un segundo. Esta se encuentra en calles y la técnica de cateo que se llevó a cabo el día 10 de abril del 2022 fue la técnica con número. Y de acuerdo al acta de cateo practicada, ¿en qué domicilio se realizó? Esto porque quiero dilucidar primero si es verdad el argumento de la defensa que se practicó en un domicilio equivocado. Es el mismo domicilio, su señoría, calle, solamente que bajo el deber de lealtad, su señoría, al momento de que ejecutan la técnica de cateo en el portón, aparece un mensaje que dice tercera cerrada. Sin embargo, las coordenadas geográficas son las mismas en las cuales se otorgó la técnica de cateo. Bien, y cuando se practicó la diligencia de cateo, entonces en el interior de este inmueble se localizaron 14 vehículos que tenían tanques con el líquido que ya me imagino se estableció es un hidrocarburo. Así es, su señoría, es gas LP y se encontraron en total 18 vehículos. Bien, en relación a lo que usted me indica que necesita 4 documentos específicos quiero que me fundamente de dónde usted establece que se requieren forzosamente esos documentos. De acuerdo al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, su señoría, todos los inmuebles que se encuentran relacionados con lo que es en la materia de hidrocarburo, estamos obligados a darle del conocimiento a la Fiscalía Especializada en materia de extinción de dominio. Esto es con la finalidad de que ellos investiguen la naturaleza del mismo inmueble. En este caso, la Fiscalía Especializada en extinción de dominio solicita que se les remitan estas documentales para poder deslindar a la señora como tercer perjudicado. Eso viene en el Estatuto Interno de la Ley de la Fiscalía. Asimismo, su señoría, este es un requisito que se nos ha estado solicitando en virtud de que ya se han solicitado diversas audiencias de abandono para que se le haga efectivo a favor de lo que es el Estado, los bienes inmuebles que no tenemos encontrado localizado por la que son las autoridades como es IFREN, Catastro o el Registro Agrario Nacional de las personas que se ostentan con esta calidad. En el caso en específico, la señora se ostenta con esta calidad hasta el año del 2025. Es por ese motivo que a la de la voz se me exige que yo obtenga estas documentales. En caso de que no, pues no, se le va a informar a la persona que me lo está solicitando que no es posible obtenerlas y que se pronuncie respecto a eso, pero tengo que hacer las gestiones, su señoría, para obtenerlas. Ese es el fundamento. ¿Cuándo inició usted este proceso de extinción? Se le hace del conocimiento a lo que es la FEMED, no que aparezca, se le hace nada más del conocimiento para que ellos tengan lo que es la injerencia en estos asuntos en el año de, permítame, su señoría. El 16 de febrero del 2024.
Bien, ya le informó, entonces entiendo, el asesor jurídico que no cuenta con estos documentos. Solamente me lo informó de manera económica y atendiendo a eso y a la prontitud, el día lunes se giraron los oficios. Obviamente estoy en espera de que el asesor me lo remita mediante oficio para yo sustentar por qué por parte de la persona que se acredita o ostenta como propietaria o poseedora del inmueble no los tiene. Sin embargo, para agilizar el trámite, la de la voz ya solicitó las mismas documentales a las autoridades correspondientes, como es Desarrollo Urbano y el área de IFREN y Catastro. ¿Les dio temporalidad para que le den la información? 5 días, su señoría. Les doy 5 días. En el primer oficio lo mando solamente en una solicitud sin apercibimiento. Si no tengo contestación por parte de las autoridades, el segundo oficio ya es con apercibimiento, ya con obviamente el nombre de la persona que me contesta o en su defecto la persona que lleva el documento me recaba los datos de la persona a la que se le entrega y la que es titular del área, para que el segundo oficio ya vaya con el apercibimiento directo y en caso de que sean omisos poder hacer efectivo el mismo. Bien, me dice que el asesor, perdón, corrijo, hasta el día 6 y 7 de noviembre es que realizó la solicitud de esta devolución. En relación a esta solicitud, usted emitió un acuerdo. ¿En ese acuerdo es donde usted especifica que necesita estos documentos o usted niega la devolución? Deme cuenta, por favor, de ese acuerdo. Gracias, su señoría. En ese documento lo que hago es que le informo al asesor, así como a la señora, que se van a analizar y se van a validar y verificar todos y cada uno de los documentos con los que ella ostenta esta acreditación y que tanto se validen los mismos, se acordará lo conducente. El segundo acuerdo que recae a la petición de la señora es de que el asunto ya se le remite con la información de que ella es la propietaria a la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio para que ella se pronuncie respecto a esta información. Eso es lo que se cuenta en los dos acuerdos, su señoría. Hasta en tanto FEMET no se pronuncie, la de la voz está impedida en manera interna y con los estatutos a poder realizar una determinación de devolución del bien inmueble. En el caso en específico se le hizo del conocimiento a FEMET a efecto de que se nos autorizará en primer tiempo la devolución, aunque sea de forma en depositaría. Sin embargo, hasta este momento no cuento con la autorización por parte de mi superior jerárquico. ¿Es cuánto? Gracias, pero entonces, ¿sí inició o no el procedimiento para la extinción de dominio? No, su señoría. Se le hace del conocimiento a la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción, que es FEMET. Ellos son los únicos que pueden iniciar el procedimiento en materia administrativa. Nosotros estamos obligados, me refiero a los ministerios públicos fuera de esta fiscalía, a informar en un plazo de 48 horas cuando tenemos conocimiento o aseguramos un bien inmueble. En el caso, específicamente cuando se tiene al propietario o poseedor, el término es de 48 horas. Como en el caso del asunto que nos ocupa, la carpeta de investigación, tengo conocimiento de que quien ostenta esa calidad es la señora, se le hace el conocimiento a FEMET después de esa situación. Cabe precisar que a FEMET se le hizo del conocimiento en primer tiempo para ver si ellos iban a hacer algún pronunciamiento o íbamos a realizar lo que es el decomiso. Esto atendiendo que dentro de la carpeta de investigación no teníamos ningún dato que nos diera que la persona que ahora se ostenta como la propietaria era la dueña. La carpeta de investigación está en contra de quien resulte responsable y de los actos de investigación se genera el nombre de un masculino que después de la investigación se deduce o se obtienen los datos necesarios y objetivos para demostrar que la persona ya es una persona fallecida. Por ese motivo nos regresamos a la nada de lo que es quién tenía la propiedad y la posesión del inmueble al momento de realizar el cateo. Ya obteniendo la información por parte de la señora Claudia, cuando llega y se presenta con las documentales, en primer lugar hace una promoción, esto es en fecha 5 de noviembre del 2025, me presentan documentos, se le cita ya a la señora para que para que presente la mayor documentación que tenga para acreditar la propiedad y la posesión de la misma, se le recaba la información y esta misma es cuando se le acuerda que se le va a validar y verificar que la misma sea verídica, que no tenga alteraciones ni nada, y ya después de que se me informa que sí cumple con todos los lineamientos, su señoría, es cuando se le vuelve a informar a FEMET. ¿Qué se le informa a FEMET? Ya tenemos un propietario
que de acuerdo a la línea del tiempo no tenía la posesión al momento de que se estaba cometiendo el hecho con apariencia de delito. Por tal motivo te someto a ti para ya se me permita a mí devolver el inmueble. Eso es lo que se realiza en el transcurso de lo que es la fiscalía. FEMED me dice, necesito esta información para poder pronunciarme. De ahí, su señoría, es que yo le requiero esa información al asesor de la señora Claudia, al maestro Saucedo, para que sea más rápido y al momento de obtenerla se le remita y el trámite sea más rápido. Sin embargo, me informan que la señora no cuenta con esa información y es cuando yo solicito la información a Catastro, al RAM y al IFREN. Gracias. Adelante, asesora de Pemex. Su señoría, en primer lugar, como usted bien lo dijo, el objeto de esta audiencia es la devolución de un bien inmueble. Por parte de la asesoría jurídica, in- considerarlo, se establece que no es la vía idónea para solicitar la devolución del inmueble, señoría, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además de que la devolución, para que proceda la devolución de estos bienes, el artículo 245 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro y nos dice las causales, que una de ellas es cuando el Ministerio Público resuelve no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o el archivo temporal, se abstenga de acusar o levantar o levante el aseguramiento. En este caso no se ha dado el levantamiento de aseguramiento, su señoría. Eh, por lo tanto, se considera que no procede la devolución del mismo, amén de que una vez de que si la Fiscalía considera que ya es procedente la devolución del mismo, tiene que levantar este aseguramiento con acuerdo previo, además de que tiene que comprobar que efectivamente la señora acredite la propiedad del mismo con los documentos que ya mencionó, que son la escritura pública, el folio real, los lineamientos y los planos de manzana. Asimismo, señoría, le informo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafo de tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos, en relación con el diverso primero, fracción quinto, el inciso A y C y 7 y 8 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mi representada en su denuncia y ampliación de denuncia solicitó que en caso de que hubiera bienes afectos a la presente carpeta de investigación, de los cuales se desprendiera algún ilícito previstos en la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, esto se asegurará y en su momento se solicitará la extinción de dominio, ya que son bienes de carácter patrimonial cuya legitimación o procedencia no podía acreditarse en ese momento y a su vez se encontraban relacionados con los delitos que se investigaban, su señoría. Por lo tanto, en caso de que lo considere así la Fiscalía, una vez que se levante el aseguramiento, se acredite la propiedad de este bien, pues bueno, nosotros estaríamos en consideración de ver el acuerdo que emita la Fiscalía para efecto de pronunciarnos al respecto, señoría. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Adelante, asesor. Muchas gracias. En primer lugar, el honorable representante social no acreditó la fundamentación que usted le solicitó respecto a la escritura pública, alineamiento, catastro, porque son temas municipales. Aquí en este inmueble me lo dejó mi abuelito. No está mi nombre, pero es mío. No podemos privarle de la propiedad a la señora, ¿no? Por otra parte, debo decir que en relación a lo que dice el asesor jurídico, pues dijo algo que no es cierto, que en el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece que esta no es la vía idónea, ¿no? Y yo le podría pedir en términos del artículo 397 del Código Nacional aplicado a este estadio que me fundamentara, pero no quiero hacerle perder el tiempo a su señoría, pero eso no tiene fundamento, esa aseveración. En términos del 245 que ella invocó, ahí está en el código, pero cuando el aseguramiento es legal, ¿verdad? Cuando el aseguramiento no es legal, pues no aplica el 245. Y después señala que el 22, párrafo tercero de la Constitución, ley nacional y la ilicitud, 4 años lleva asegurado el inmueble. Entonces,
no aplican esos argumentos del asesor jurídico porque ni siquiera se ha determinado algún autor y mucho menos que haya el ilícito que ella está requiriendo para que se devuelva o no se devuelva el inmueble. Y además, cuando señala ella que no es la vía, sí es la vía porque hay violación de derechos humanos. Y cuando usted dijo en un principio que no encuentra las omisiones, pues yo le podría decir con todo respeto que la omisión es abstenerse de respetar los derechos humanos, ¿no? Considero así, su señoría, que resolviendo con perspectiva de género, sin que haya fundamento para que nosotros expidamos esa escritura, ese alineamiento, ese catastro. La señora ya está grande y la señora requiere su inmueble y podemos hacer cesar esos efectos para que ella pueda hacer uso del terreno y poderse seguir manteniendo, que no ha podido hacerlo bien en los 4 años, ¿no? Entonces es la manera en que podría yo insistir en mi petición. Es cuanto, gracias. Gracias. ¿Está de acuerdo con su asesor, señora? Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Bien, en ese caso se cierra el debate al considerar esta unitaria que los argumentos de las partes son suficientes para emitir la determinación conducente. Y en virtud de lo anterior, esta unitaria resuelve con fundamento en lo que dispone el artículo 16 y 20 constitucional en relación con los diversos numerables con los diversos artículos 245 al artículo 248 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito a lo anterior, de acuerdo a la solicitud de la asesoría jurídica en representación de la tercera interesada, esta unitaria reitera nuevamente que el objeto de la audiencia pues es precisamente que se realice la devolución de un bien que fue asegurado por parte del agente del Ministerio Público. En relación a lo anterior, esta unitaria considera que, contrario a lo señalado a la asesoría jurídica de la ofendida PEM, en esta audiencia es posible o fue factible realizar el debate correspondiente, pues así lo establecí desde el inicio de este debate, que no se trataba de omisiones, sino que era en relación a la devolución de un bien inmueble y por ello el asesor jurídico y la tercera interesada pues sí están en aptitud de acudir ante el órgano jurisdiccional para hacer valer sus derechos. En este caso, de acuerdo a lo expuesto por la agente del Ministerio Público, una vez que el asesor jurídico solicitó en conjunto con la peticionaria la devolución de este inmueble, la agente del Ministerio Público no emitió una negativa ni tampoco emitió una determinación en donde se fundara y motivara esta devolución o en su caso la negativa de devolver este inmueble, con lo cual el asesor jurídico pues podría impugnar esta determinación emitida por la Fiscalía. Contrario a ello, hace referencia a diversos requisitos que efectivamente no encuentran fundamento legal en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Debemos de tomar en consideración lo que establece el artículo 246 de la Ley Adjetiva de la Materia para efectos de devolver a una persona un bien asegurado. Y en este caso se establece que los requisitos pues es que este bien no esté sometido a decomiso, que no exista aseguramiento, restitución o embargo. Y estos bienes los deberá devolver inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En torno a lo anterior, este inmueble está asegurado desde el año 2022 y si bien nuestra legislación no establece una temporalidad para realizar, para mantener asegurado un bien, ya sea mueble o inmueble, también lo es que no podemos permitir que este aseguramiento se mantenga por tiempo indefinido, sobre todo si hasta este momento ha acudido ante el órgano ministerial, pues una persona que se dice ser la legítima propietaria de este inmueble. En este caso, la agente del Ministerio Público, si no se va a solicitar la extinción de dominio respecto a este inmueble, si no ha localizado a la persona que es posible responsable de estos hechos, si tampoco ha podido establecer una responsabilidad penal para la tercera interesada como
propietaria o poseedora de este inmueble, así como también ya ha concluido con las diligencias de investigación correspondiente en torno a los hallazgos localizados en este inmueble, en ese tenor esta unitaria considera que ya no tendría una razón suficiente para mantener este aseguramiento. Ahora bien, si la agente del Ministerio Público señala que necesita la autorización de su superior jerárquico para poder pronunciarse en relación a la devolución, esta unitaria le concede únicamente el plazo de un mes para poder emitir la determinación conducente, ya sea que niegue la devolución o que realice esta devolución, pero no puede mantener de manera indefinida el aseguramiento de un inmueble. Transcurrido este plazo, pues deberá de realizar las gestiones que administrativamente le pide su superior jerárquico para pronunciarse en torno a esta devolución, porque en cuanto a la ley, ninguno de los numerales a los cuales he hecho referencia señala que la persona debe de presentar escrituras públicas, folio real, plano manzanero, los documentos a los que hizo referencia. Únicamente se establece en el artículo 246 que debe de acreditar o demostrar derechos sobre este bien, lo que tendrá que verificar al momento de emitir su determinación. Y en caso contrario, pues entonces tendrá que acudir con el procedimiento correspondiente. Si va a solicitar la extinción de dominio de este inmueble, pues tiene que realizar el proceso correspondiente y acudir o tomando en consideración esa solicitud o ese procedimiento, pues tendría que emitir su determinación. Por ello es que esta unitaria considera concederle solamente un mes, porque evidentemente que si el aseguramiento fue desde el año 2022, ya estamos a más de 3 años en que no se ha determinado en relación ni siquiera a una persona que pueda atribuirse alguna responsabilidad en el aseguramiento. Por otro lado, esta unitaria considera inatendibles o infundados los argumentos del asesor jurídico en relación a que se realizó en un inmueble equivocado para poderle dar ilicitud a esta diligencia de cateo. De acuerdo a lo expuesto por la agente del Ministerio Público, el cateo fue autorizado en el mismo domicilio en donde se practicó la técnica de cateo, sin que al efecto el asesor jurídico haya realizado mayor argumento en torno a lo anterior. Por lo tanto, no advierto ninguna ilegalidad en la práctica de este cateo. En virtud de lo anterior, esta unitaria reitera, se le conceden a la agente del Ministerio Público 30 días naturales para que realice las diligencias que ella señala administrativamente requiere para poder emitir una determinación, y dentro de estos 30 días de contestación a la solicitud del asesor jurídico y de la tercera interesada en torno a la devolución de este inmueble, y dependiendo de esta determinación, pues se dejan a salvo los derechos del asesor y de la tercera interesada para que en su caso pues hagan valer el recurso que proceda, y para que se pueda entrar al estudio en torno a esta determinación que hasta este momento no ha sido emitida y que es necesaria para que esta unitaria pueda entrar al estudio de la misma. Con el apercibimiento para la agente del Ministerio Público que en caso de no dar cumplimiento a este mandato, se le va a imponer una medida de apremio de 200 unidades de medida y actualización, tanto para ella como para el superior jerárquico que no ha emitido la determinación conducente en torno a su solicitud, como me lo hizo valer en esta diligencia, dejándose a salvo en ese sentido, reitero, los derechos del asesor jurídico y de la tercera interesada para que puedan interponer el recurso o medio de impugnación que consideren procedente en contra de la determinación que en su momento emita la agente del Ministerio Público en torno a la devolución de este inmueble. Se autorizan copias de la videograbación y del acta mínima, las cuales quedan bajo su más estricta responsabilidad. ¿Alguna otra petición, agente? Ninguna, su señoría, es cuanto. Gracias. Gracias, asesora de... Licenciado, parece que perdimos comunicación con la asesora. ¿Tiene alguna otra petición que realizar antes de cerrar la audiencia, licenciada? Licenciada Irán, además de las copias que ya he autorizado, ¿tiene
No, su señoría.